Bienvenidos a nuestros hermanos en la distancia. Gracias a Dios por los medios que podemos comunicarnos y compartirnos mutuamente la palabra del Señor. Tu bondad me seguirá, siempre me seguirá. Cantábamos, ¿dicen amén? Me alegro mucho cuando pienso que el Espíritu Santo conecta su palabra en lo que leemos, en lo que compartimos, en lo que predicamos, en lo que cantamos. Y estaba pensando lo que el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame cada día. Y a través de la vida, de los años, yo me doy cuenta, lo confirmo en mi propia vida, mis hijos, mi familia, que algo que les repito a mi familia: envuélvase con el Señor, envuélvase en la obra. No solamente adórele, cántele, pero sirva, póngase a la disposición. Y cuando hacemos eso, no vemos sino el resultado de lo que estamos cantando: tu bondad me seguirá siempre. Porque constantemente miro cómo un hombre o una mujer se pone en serio con Dios y busca, y a su capacidad le sirve. Oh, el Señor derrama bendiciones, hermanos, de una manera asombrosa, que abre puertas en todo sentido. La vida sigue su curso, hay luchas, hay pruebas, hay situaciones. Pero la bondad del Señor está allí, la fortaleza está allí, y seguimos caminando. Y por eso es que somos más que vencedores ante cualquier adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vale la pena quedarnos allí postrados ante el Señor, siempre reconociéndolo como el único mediador entre Dios y nosotros. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra en esta tarde. Y quiero invitarlos a estar listos con sus notas y permitir que el Señor nos muestre con su palabra nuestra propia vida, el recorrido de los tiempos pasados, los tiempos presentes, pero también lo que viene de parte de Dios a futuro. ¿Dicen amén? Voy a hablar sobre una palabra que para muchos es poco rara y muchas veces la canalizan mal, y me refiero a la palabra Babilonia. Quiero tomar unos segundos para aclarar esto y que su corazón se prepare para poder recibir la palabra del Señor que Dios nos ha dado para compartir. Hay personas en nuestro tiempo de diferentes creencias, y ellos aseguran que Babilonia hoy es algún grupo religioso o determinada organización. Pero no es así. No es así. Sin embargo, sí existe una Babilonia. La original Babilonia fue destruida. El Señor lo profetizó. Y por eso leímos como tarea a los que leyeron Jeremías 50 y 51. No voy a preguntarles nada, nomás pregunto, no sobre la escritura, pero sí pregunto quién leyó la tarea Jeremías 50, 51. Muy bien, entonces los que la leyeron se van a gozar. La palabra de Dios sobre esta gran ciudad y su fama, el Señor tuvo que destruirla por su altanería, por su manera de actuar, no tanto de sus líderes principales, pero aún también de los moradores. El asunto es que la ciudad de Babilonia, en el valle donde el Señor permitió, porque Dios lo permite, que se levantara, y que más tarde ese lugar se convirtió en un martirio para el pueblo de Israel.
Dios lo destruyó, pero no fue de inmediato. El Señor mandó muchos avisos. Abusaron de su pueblo. Pero por supuesto, el pueblo también tuvo su participación. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero también dice que Él resiste a los soberbios. ¿Dicen amén? Y la soberbia no es algo moderno, ha existido desde el principio. Entonces, al compartir esta tarde la palabra de Dios sobre el tema Babilonia, quiero mostrar un proceso rápido para entender, llegar hasta donde estamos hoy, este día, y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Y avanzamos por un recorrido rápido, sígame, súbase a este trenecito conmigo de la historia. ¿Cuántos están listos? Agarra su boleto, ¿ya lo tiene? Páselo por la entrada, ya estamos adentro. ¿Ya están adentro? Gloria a Dios. No se me duerman. Acuérdense que a Pablo se le durmió uno. Se cayó y se murió. No hubo problema. Pablo vino y oró por él y resucitó. Pero yo no sé si tenga tanta fe para resucitarte en mi oración. Así que mejor no se me duerma. Gloria a Dios. La primera vez que aparece la palabra Babilonia, la vemos en el capítulo 10 de Génesis. Y consecuente a esa historia, usted va a encontrar mucho más información del capítulo 11 de Génesis, sobre todo del verso 1 al 9. Así que para que no pierda el hilo de pensamiento, lea Génesis 10. Cuando termine, continúe con Génesis 11 y medite sobre el verso 1 al 9. Y ya de en adelante, si usted queda anzueleado en el buen sentido con la palabra, pues siga leyendo. Dios siempre tiene algo que darnos. Lo que encontramos aquí es que el Señor había enviado el diluvio en el tiempo de Noé. Noé hizo su tarea, cumplió su tarea con el Señor. Él y su familia fueron librados y finalmente el agua bajó y el arca de Noé pisó tierra. Y ahí empieza la historia con los descendientes de Noé. Cuando lea el capítulo 10, no se desanime. Hace unos momentos compartía con algunos hermanos y les decía, una de las cosas que nos estorba para no ampliar nuestro conocimiento en el Señor y también nuestra madurez cristiana es que cuando llegamos a escrituras donde se habla de nombres, descendencia, genealogía, como que, ay, ¿para qué? Pásale la página y mejor ahí. Sí, pero así se te puede ir la vida y quedamos ignorantes de muchas cosas. Tenga paciencia y siga leyendo. ¿Cuántos dicen amén? En esta descendencia de Noé nos habla de sus hijos y los hijos de sus hijos y de el nuevo comienzo. Y precisamente su descendencia, los hijos de sus hijos, son los que tienen que ver con esta primer Babilonia. Se extienden por toda la tierra y sobre todo al lado oriente encuentran una llanura que se llama Sinar y ahí mero se plantan y para entonces, estoy hablando de los hijos de Noé, dicen amén. Estamos hablando de tiempo, generaciones ya. Otra vez el mundo se está poblando. El mundo que desapareció el diluvio, hoy hay un nuevo mundo que se está formando con esa descendencia. Y todo pinta muy bien. El primer personaje que aparece allí es Nimrod, uno de los descendientes de Noé, y dice un poderoso cazador. Y lo describe como un hombre fuerte, astuto, entendido, pero también dice en lo correcto delante de Jehová. Es decir, todo lo que está haciendo correcto delante de Jehová. Y sigue la historia, la genealogía, y sigue nombrando la descendencia. Pero ya para entonces el pueblo ha estado mirando ese lugar, ese valle de Sinar, y entonces empiezan a platicar ellos, unos con otros, y deciden.
En primer lugar, tenían una sola lengua. No había ninguna otra lengua. En esa nueva población no había ninguna otra lengua, solo la que tenían. Y se entendían bien unos con otros. Así que unos a otros se miraron, bueno, el lugar está bueno, el lugar está bonito, ¿saben qué? Vamos a construirnos una ciudad aquí y vamos a construir una torre. ¿Ya saben para dónde vamos, verdad, hermanos? Y se ponen de acuerdo y lo hacen. Solo que ahí está el primer problema. La Torre de Babel significa confusión. Y es que precisamente cuando el hombre cambia la historia, cuando usted lea el capítulo 10 va a encontrar Nimrod, fuerte cazador, delante de Jehová. Hasta ahí vamos bien. No va a encontrar mucha información de la manera que se lo estoy explicando, pero déjenme ampliarle. Cuando Nimrod, la Biblia lo registra allí como un hombre fuerte, cazador delante de Jehová, estamos hablando de alguien que está dentro, sabe y entiende y precisamente reconoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres usar la lógica, pues úsala. Los descendientes de los hijos de Noé. ¿Usted cree que no sabían la historia del diluvio? ¿Usted cree que los que quedaron no le hablaron a los hijos y a los hijos y a los hijos? ¿Dicen amén? Yo de pronto me pongo y le digo a mis hijos, mira, tu abuelo se llamaba Rafael, tu abuela Rosario, y había esto y lo otro, y de vez en cuando salen las historias, o no salen, ¿verdad que sí? Así que Nimrod, déjeme ponerlo así, es uno de los últimos que quizás ese recuerdo de la bondad y misericordia de Dios que cantamos hace un momento, su trabajo era bien claro y descrito en la Biblia y dice, delante de Jehová. Pero después la historia sigue y los demás cambian la historia. Ahí quiero que note mucho la diferencia y la explicación de la Biblia después de Nimrod. Después de Nimrod es la plática de unos y otros, pero ya no dice delante de Jehová. Y algo muy especial habla, los hijos de los hombres. Ya no dice los hijos de Dios, dice los hijos de los hombres. Y en la opinión popular, hagámonos una ciudad y una torre, porque si llegáramos a dispersarnos por todos lados, pues aquí nos vamos a reunir. Recuerde usted que para Dios nada es oculto, dicen amén. Él conoce la mente y las intenciones del corazón. Así que sencillamente el Señor Jehová desciende para ver la obra que estaban iniciando. Se miraban muy astutos, inteligentes, puesto que entre ellos se dieron ilustraciones de construcción unos a otros, y alguien dijo, pues en vez de piedra vamos y cosamos tierra y se convierte en ladrillo, y en vez de mezcla vamos a usar asfalto. Todo esto implica gente entendida, y Dios está mirando. Pero en ninguna de estas palabras dice en presencia de Jehová, dicen amén. Ninguno de estos planes menciona el nombre de Jehová. Hagámonos una ciudad y una torre y hagámonos un hombre. Yo espero que el Espíritu Santo desde aquí le ayude. Babilonia entra a la vida desde siempre y entró allí desde antes siquiera que existiera Babilonia. ¿Dicen amén? Babel es la primera palabra que se usa en esa torre. Ahora, ¿cuál era el propósito? No era una torre cualquiera. Una torre, dice, que llegue a los cielos. Y yo pregunto, ¿has encontrado en la Biblia que tú y yo podamos alcanzar el cielo por nuestras propias fuerzas o méritos? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Ahorita hay mucha información en los medios de los que tienen por ahí cable, hablan de terrestres de la antigüedad. ¿Alguien ha oído eso? Terrestres de la antigüedad. Y dan mucha información. Acaban de llegar unas fotografías de un satélite que mandaron muy lejísimos.
Y nos hablan de millones de millas donde este aparato ya fue y ya mandó fotos. Y está impresionado el mundo. Quieren descubrir cuál será el futuro de la humanidad. Algunos ya están comprando su terreno, por decir, en Marte. Y otros ya le andan a ver a dónde más llegó. Pobrecitos, yo tengo un lugar más alto y ya está lista mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y no necesito ningún satélite. Pero precisamente para estas actitudes de querer alcanzar por mis propias fuerzas las cosas que son imposibles, porque hay que poner bien claro esto: lo posible tú y yo lo podemos hacer y no necesitamos a Dios. Pero lo imposible, humillémonos, necesitamos a Dios. Porque lo posible lo podemos lograr, lo imposible le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que el problema está allí. Inmediatamente queremos una torre que llegue hasta el cielo. Es cuando el Señor entonces, y quiero que note algo muy importante, porque esto también tiene ya enseñanza y doctrina desde el principio. Dios desciende y ve. Jehová Dios ve lo que están haciendo. Y hay un diálogo que tú puedes encontrar enseguida en esta escritura, donde hay una cierta reunión de la triunidad, no trinidad. En la Biblia no existe la palabra trinidad, pero sí habla de una triunidad. Y precisamente en esto es la primera declaración, segunda, en Génesis: hagamos, en plural, hagamos al hombre, plural, a nuestra imagen. Hagamos plural, nuestra plural. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y aquí precisamente, primero el Señor Jehová viene y ve, y enseguida hay una aparente reunión de la triunidad, y entonces usa la palabra descendamos. Y se lo pongo en palabras fáciles, dice descendamos, porque estos ya se pusieron de acuerdo en algo y nada los hará desistir. Y la segunda vez plural, la primera descendamos y la segunda es confundamos. Y ya conoce la historia. El Señor vino. Y lo ha hecho siempre. Eso que estamos viendo ahí lo sigue haciendo, pero a veces no nos damos cuenta. Dios desbarata los planes de personas, de organizaciones, aún de congregaciones, de líderes, de pastores, en cualquier género donde Dios ve algo que no está bien, Él se encarga de traer confusión. Cuando las cosas no están bien. Por la sencilla razón de que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Dice el amén? Así que rápidamente podemos ver que esa pluralidad se presentó porque ellos dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre por si somos esparcidos. Una torre que llegue al cielo. Verso 5: y descendió Jehová para ver, le pongo yo así, su construcción. Yo quiero que sepas y decirte que el Señor continuamente está mirando tu construcción, mi construcción. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay la tendencia de hacer mi propio plan, mi propio edificio. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su nombre. Cuando lees el libro de Efesios, lo entendemos. Y cuando no entendemos esto es por la dureza de corazón. Y lo más triste es que nos mantendremos ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia, pero una ignorancia voluntaria que ejercemos cuando queremos lograr por nuestras propias fuerzas. Así que es la primera vez que vemos al Señor truncando esos planes del hombre, queriendo lograr algo que no le pertenece y que además no toma en cuenta a Dios en sus planes. De allí los llevo hasta el capítulo 3 de Daniel.
Y les menciono un hombre que identificamos exactamente con esta actitud de soberbia, de autosuficiencia. Y está en el capítulo 3 de Daniel, verso 30, y estamos viendo allí a Nabucodonosor, rey de Babilonia, más tarde la ciudad, el lugar que sí existió. Isaías describe un poco a esta ciudad en Isaías capítulo 13, verso 19. Dice: Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos, de grandeza de los caldeos. Punto. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Todo esto merece que lo meditemos. Esta es la forma que describe Isaías. Cuando leemos un poco sobre ciudad de Babilonia y Nabucodonosor, nos asombra, ¿sí? Nos impresiona. Sus templos, edificios, sus jardines colgantes. Hay cierta información sobre hasta carreteras que son muy similares a los freeways de hoy. En la historia encontramos que su máxima gloria se alcanzó allí bajo este personaje. Pero precisamente Daniel 3:30 es donde este hombre se hace la pregunta. Me lo imagino quizás caminando, mirando toda la construcción, mirando todo, y de pronto se hace una pregunta. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Le dejo solo eso. Le invito a que lea los siguientes 7 versos. En casa, por supuesto, vaya haciendo sus notas. Y quiero que note, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? El yo. Y que la hice para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. No, hombre, ahí se desgastó la palabra mí, el yo, dicen amén. Entonces, léalo. Todas estas cositas representan, de alguna manera, Torre de Babel, hagámonos una torre al cielo. Ahora, esto es lo que yo he logrado y esto es lo que tengo. Yo lo hice. Más tarde, a través de las generaciones, Jerusalén y Judá, el pueblo de Dios, se impresionó con todo esto. Pero además de impresionarse con lo que ellos eran, se impresionó y aceptó su idolatría, su estilo de vida, sus costumbres, y fue metiendo, y como lo he estado explicando, hasta dentro del mismo templo le hicieron lugar a altares de idolatría. Invocaban a Dios e invocaban al demonio. Este pueblo provocó a Dios, el pueblo de Israel, en muchas ocasiones. Por eso cuando lea no se canse. Usted puede estar leyendo Primera de Reyes y luego ve Primera de Crónicas y ve repetición de la historia y alguien dice, ya lo leí. No, no le cierres. Sigue leyendo, porque en un libro hay una serie de cosas, en otro se amplía más. Hay informaciones diferentes que no se contradicen, sino al contrario, reafirman la historia y los hechos de ese tiempo y cultura. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios quiere mostrarnos a las futuras generaciones es que el equívoco de Israel, su error, el haber abandonado los mandamientos, los principios, además de mandamientos, estatutos que Dios puso, los abandonaron, los dejaron. Empezando por los líderes, entre comillas, religiosos,
Ellos acallaron sus conciencias y les ayudaron a perderse más. Entonces, el pueblo cada día se desenfrenó más y más y más. Y es cuando Dios es paciente. Y en esa paciencia manda avisos de arrepentimiento. En esos tiempos de paciencia el Señor levanta siervos de Dios, mujeres, para que profeticen. Que va a haber una ira de Dios, pero están a tiempo de arrepentirse, están a tiempo de volver. Pero sus mismos líderes les dicen, no pasa nada y no va a pasar. Jehová ni hará bien ni hará mal. Y ya sabe, pues, esta carnota se acomoda, ¿verdad? Y sigue, y avanza, pero el Señor sigue hablando. Varios hombres de Dios estuvieron en medio de estos pueblos, con actitudes y conductas horribles, por mencionar Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, y muchos más. Pero el pueblo seguía en lo mismo. El pueblo se cae a su conciencia y asume la manera que vivo, la manera que soy y la cultura que ahora tengo. Estoy correcto. Y es muy triste que nos convenzamos a nosotros mismos que de la manera que hoy hemos adoptado muchas cosas, que esa es la manera que a Dios le agrada. Un día alguien me hizo una observación, me divirtió un poco, ¿no? Pero me dijo, mira, vine a Los Ángeles y mejor me voy. ¿Por qué? No, dice, porque aquí parece que nadie tiene razón. Que mis amigos, mis primos llegaron y andan ahorita aquí ya todos con los pantalones guangotes y todos pelones y que acá y que las manos. Que ahí en el rancho no les enseñamos eso. Dijo, bueno, para acabar pronto, dijo. En mi rancho nunca he visto un burro cholo. Y lo asombroso es que aquí llegué y tampoco los burros son cholos. Y se parece que los animales son los que guardan más su posición de lo que son. No, pues ahí imagínense, yo estaba riendo, pero dentro de mí decía, ingrato, tienes razón. ¿Cuántos dicen amén? Porque cada quien elige. Israel, sobre todo Jerusalén, todo el pueblo judío, pero específicamente Judá. Pasaron muchos reyes sobre ella. Y como hemos estado predicando anteriormente, los que han estado leyendo y siguiendo los mensajes, reyes, entraba un rey, hacía lo bueno delante de los ojos de Jehová. Restauraba altares y motivaba al pueblo a buscar de Dios y todo iba bien. Pero venía otro ya babilonizado y otra vez a corromper. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y usted se lo puede ver en la Escritura. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Anímense a leer la Escritura, ¿dicen amén? Y cada día se perdía más. Las sentencias que Dios dio para su pueblo, las cumplió. Y entregó en manos, precisamente, de Babilonia a muchos de su pueblo. Pero también es cierto que Babilonia abusó en cosas exageradas con el pueblo de Dios. Y no es meramente que Dios quería mandarlos allí, es que cuando tú eliges, cuando yo elijo cosas que no son agradables a los ojos del Señor, Él nos deja, puesto que no somos títeres, somos personas con capacidades, pensamos, sentimos y decidimos. Y como Dios lo hizo así, les da ese libre albedrío. Entonces, se extraviaron, perdieron, y finalmente se cumplió el juicio del Señor sobre ellos en diferentes ocasiones. Fueron llevados a cautiverio, fueron maltratados, humillados, puestos en vergüenza. La historia del Dios Todopoderoso. Ellos se lo dejaron
en vergüenza, y provocaron la ira del Señor. Precisamente en el capítulo 24 de Segunda de Reyes, si lo quiere anotar, usted va a encontrar ahí la toma de Judá, es decir, el enemigo tomando Judá. Vuelvo a repetir, yo le doy unas escrituras, Segunda de Reyes 24 del 1 al 7, pero ya usted cuando entre a la lectura, es posible que se quede atrapado en el buen sentido y siga leyendo, y va a recibir más información. ¿Dicen amén? La misma historia, dicho de una forma a veces más amplia, más breve, la encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 5 al 8. Y en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 20, usted va a encontrar, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Había otros líderes, otros reyes, y entre ellos apareció Sedequías. Sedequías fue un rey que se rebeló contra Babilonia por las acciones. Y Nabucodonosor le correspondió a su rebeldía. Y quisiera decir esto, Sedequías se rebeló, por decirlo así, un poco tarde. Como dicen los güeros, too late, ¿verdad? Esa nomás es la que me sé, no me sé otras. Too late. Y cuando usted lea Segunda de Reyes 24, va a encontrar que el rey Nabucodonosor le dijo, mira lo que vamos a hacer. Y en su presencia lo llamó, le dijo, mira, y tenía a sus hijos, los hijos de Sedequías. Y en presencia de su padre los degolló a todos. Pareciera que fuera el todo. De pronto le dice, no, tú también acércate para acá, ahora sigues tú. ¿Qué? Y le sacó los ojos, en vivo, a todo color y sin anestesia. ¿De qué estamos hablando? Aparentemente se oye algo terrible. Recuerde, es la ira de Jehová. Con alguien que le estuvo dando avisos, y avisos, y avisos. Pero que le creíste más de los profetas falsos, no pasa nada. Que le creíste más, porque ahí están los líderes espirituales sentados, dice, tan tranquilos como el vino ahí, añejándose. Y vienes y les preguntas algo y dicen, no te preocupes, Dios no hará ni bien ni mal. ¿Tiene usted idea cuántos líderes espirituales en este tiempo están acallando las conciencias de tanta gente? Con tal de que no dejes de dar dinero, con tal de que no dejes de dar ofrendas, diezmos. A Dios sea la gloria, y tengo que decírtelo. En más de 50 años yo no vendo el evangelio, yo predico la palabra. Y tengo que decir lo que está mal, y está mal en la palabra. Y decirte que si te arrepientes, Dios cambia las cosas. Pero si persistes, hay destrucción eterna. Solo que la destrucción a veces comienza poco a poco, destruyendo tu propia vida, tu familia, tus hijos. Dios destruye lo que más amamos por causa del pecado. ¿Dónde está esa escritura? En mi Biblia. Se la regalo, está en el Antiguo Testamento. Hay que leer. ¿Cuántos dicen amén? Después que terminó con los hijos de Sedequías y le sacó los ojos a Sedequías, ya tenían fila a todos los nobles, gente sencilla, amén, de Israel,
a la gente más débil, también los mandó degollar. La misericordia de Dios se manifiesta de pronto en esta historia. Hay uno de los capitanes de Nabucodonosor llamado Nabuzardán. Grábeselo, Nabuzardán. Y está en el capítulo 39 del verso 10 de Segunda de Reyes. Y si por alguna razón le doy una escritura que me equivoqué, dígame que no lo encontró y yo la vuelvo a buscar y se la doy. No me quiero justificar, pero ya con 70 se me olvidan ciertas cosas. Gloria a Dios. Este capitán, después que degollaron a los nobles, hizo quedar en Judá a los pobres del pueblo y los describe bien, los que no tenían nada. Y encima de eso, que no se los llevaron cautivos, los dejaron en Judá, y encima de eso les dio viñas y heredades. ¿Se da cuenta cómo Dios se mueve? Un líder como Nabucodonosor, y aunque tiene un capitán, la mano de Dios se mete cuando Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios quiere. Y una de las razones que entendemos aquí es que Dios siempre preserva un remanente. Y no es a cualquiera. Él decide. Se quedan los que yo quiero que se queden, dice el Señor. Por eso dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Dicen amén? Quiero demostrarle que entre estos cautivos iba Jeremías mismo, el hombre de Dios. Pero aún dentro de esa misma condición de ser esclavo y con cadenas, entra la mano de Dios otra vez y el mismo Nabucodonosor ordena, cuídenme a Jeremías, trátenmelo bien. Y le encarga a este mismo capitán, Nabuzardán, y le dice, cuidado con él. Eso lo encuentra usted en el capítulo 40 de Jeremías. Y ya estando aparte en privado con Jeremías, Nabuzardán le dice, oye, mira, si quieres ir a Babilonia, ya va el grupo, ya va el autobús lleno. Pero si quieres ir, está bien, pues vamos. Pero yo te digo que si te quieres quedar, quédate. Ahora, si vas allá a Babilonia, yo cuido de ti. Y cuando leemos, Jeremías decide quedarse y este hombre le quita las cadenas y todavía le muestra la tierra y le dice, mira, la tierra está delante de ti. Tú decide a dónde quieres ir. Escoge el lugar que mejor y cómodo te parezca. ¿Cuántos me están entendiendo? La mano de Dios moviéndose en medio de juicio, de ira. ¿Dicen amén? El único que puede cambiar las cosas es Dios, nadie más. Por eso cuando Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entrábamos todos, todititos las generaciones. Pero cambiar esa sentencia, nadie la podía cambiar. Para cambiarla, tiene que ser otro, con la misma autoridad y la misma lugar y posición. Por eso Dios mismo se encarnó en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede volverse atrás con su palabra. Lo que Él dijo se hará. Pero tomó la forma de hombre a través de la Virgen María. Y entonces levanta un poderoso y el nuevo poderoso. Y a la par se entienden. Y este es el intermediario. Dicen amén. Es el mediador. Y Él quita el acta, los decretos en contra. Por eso Cristo es la salvación. Y sigue siendo la salvación
abierta todavía. ¿Cuántos dicen amén? Es glorioso. Dios mueve sus manos desde la antigüedad y lo estamos viendo con este personaje. Jeremías entre los cautivos a Babilonia, el Señor usa a este hombre. Iban rumbo, deportados a Babilonia, y Él le ofrece, si te vas, allá te cuido, pero si estás aquí, mira, donde tú gustes, donde te sientas mejor y más cómodo. Y Jeremías se queda. El capítulo 40, verso 4 dice: ahora te he soltado de las cadenas. Si te parece venir a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Ahora bien, lo que usted leyó en capítulos 50 y 51 de Jeremías fue la profecía contra Babilonia. Toda su hermosura, sus ornamentos, edificios y todo, Dios lo destruyó. Jeremías 50, verso 4. Tomada es Babilonia, destruidas son sus esculturas y quebrados sus ídolos. Así dice Jehová. Y del verso 18 dice: castigaré al rey de Babilonia. Capítulo 50, verso 20. Nuevamente la misericordia de Dios. En aquellos días y aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. ¿Cuántos se gozan por ello? Es el Señor el único que puede detener su propia palabra. Y quiero que note que en el verso 35 describe espada contra quiénes, hablando de Babilonia. Recuerde que Babilonia tenía capitanes, ejércitos, gente bárbara igual que su líder. Y dice, verso 35, que habrá espada contra general, moradores de Babilonia en general. Pero luego especifica espada contra príncipes, espada contra sabios, espada contra divinos, y se entontecerán. Imagínense. A veces nosotros acá de pronto de niños nos decían tonto. ¿Alguien le dijeron tonto alguna vez? Ese sonó como que a todos nos dijeron, ¿verdad? Pero eso fue que alguien dijo. Pero aquí, voluntariamente se entontecieron todos. Porque el verso 37 los describe. A esos guerreros malvados los describe como que cambian de valientes, dice, y serán como mujeres. Mi respeto a las mujeres, amén. Estamos hablando del punto de vista de guerreros, de una guerra natural. Y la Biblia se detiene para hablar de ellos, dice, de valientes serán como mujeres. Pero curiosamente el verso 40 declara, dice, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, los incluye a todos. El verso 43 dice, oyó la noticia de toda esta profecía el rey Nabucodonosor y se debilitaron sus manos y le tomó angustia. Y note por favor, también le entró al club. Dice, le tomó angustia y dolor como de parto de mujer. Ahí se lo dejo de tarea. Cuando el Señor describe a estos guerreros malvados, supuestamente hombres fuertes de guerra, y los describe como mujeres. Y luego a su líder lo describe como un hombre que se atemorizó, y luego expresa dolor como dolores, angustia y dolor
como de parto de mujer. Y luego menciona a Sodoma y Gomorra y su destrucción. Pues exactamente lo que el Señor hizo, acabó con ellos. Jeremías 51, el capítulo 51, sigue describiendo. En el después del verso 43 dice, yo levanto viento destruidor contra Babilonia. Y vuelve a dar un anuncio en el verso 6, huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida, porque es tiempo de venganza de Jehová. Voy a leer la última escritura y con esto vamos a dejarlo así. En continuará. ¿Cuántos dicen amén? Si usted sigue leyendo en casa se va a gozar. Pero escuche esto, por favor. Huid del medio de Babilonia, huid y librad cada uno su vida, porque es tiempo de la ira de Jehová, la venganza de Jehová. Cuando Juan el Bautista en el Nuevo Testamento empezó a predicarle a la gente arrepentimiento, gente empezó a hacer filas. Y muchos lo venían haciendo solamente porque vieron el movimiento. Como dice el dicho, no dónde va Vicente, dónde va la gente. En inglés, ¿cómo dicen? Chango ve, chango copia, ¿o cómo? Monkey sí, monkey qué? ¿Tú? Bueno, por ahí va. Ahí estaban en fila todos. Y el Espíritu mismo de Dios toma a Juan y Juan discierne y les dice, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? En otras palabras, ¿acaso creen que porque vienen aquí al agua van a poder huir? Hay una ira que vendrá. Escúcheme por favor, hermano. La palabra no asusta a nadie. La palabra tiene un mensaje preventivo, pero también tiene un mensaje curativo. Dele palmas al Señor. Nos habla a tiempo y su paciencia nos habla con un mensaje curativo. Y aquí en medio de toda esta sentencia está dando frases, huid del medio de Babilonia. Esta palabra de Babilonia se agranda cuando se le acusa a Babilonia, tú que has dado tu vino, ahora no dice a Israel y a Judá, no, ahora dice a todas las naciones. A ver, un momento. Si todas las naciones de hoy ni existían, en aquel tiempo había varias. Pero lo que está hablando es que lo que ofrecía, el libertinaje, el pecado, la maldad, se fue expandiendo. Y este espíritu de confusión se fue y está hasta el día de hoy. Y está en este planeta. Mucha gente no quiere oír esto, pero el príncipe de este mundo se llama. ¿Y sabes quién hace la diferencia? Cada creyente que brillamos en nuestro lugar. Y porque tú y yo alabamos al Señor y en muchos lugares del planeta hay hombres y mujeres lavados en la sangre de Cristo, allí se queda en pausa el enemigo. Pero no deja de seguir dando su vino, de ofreciendo sus placeres. Lo que le compartió a Israel en aquel tiempo, lo sigue haciendo, solo que ahora a nivel mundial. Babilonia no es una organización. Babilonia no es la ciudad aquella, ya fue condenada y destruida. Como nota de información, y quiero decirles que esto lo hablo con mucha certeza, Babilonia, su lugar original, hoy está solo su lugar, y está como la Biblia lo describe, sus ruinas, y que nunca más sería habitado. Y Babilonia, lugar original, está donde está Bagdad, Irak e Irán. Este es el lugar original donde estuvo la ciudad de Babilonia. Pero hoy la Babilonia de la que le estoy hablando es la que se ha regado por todo el mundo. Cada hombre y cada mujer que toma iniciativas como los de la Torre de Babel, como
Nabucodonosor, cuando expresa, esto es lo que yo he creado. En otras palabras, todas las personas soberbias donde quieren el crédito para sí, ya están integradas en Babilonia. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso hombres y mujeres batallan en sus hogares, sus familias, sus matrimonios, porque quiere imperar ese espíritu de mentira, de confusión. Pero gracias a Dios que aquí está todavía la oferta. ¡Huir! Lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Escapa por tu vida. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay tantas frases de oportunidad. ¿Cuántos se gozan, hermano? Así que yo te invito a que nos quedamos así en suspenso. Como siempre les digo, esto está mejor que Hollywood. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Y siga leyendo. Y si Dios nos presta vida, continuaremos el próximo domingo. Primeramente Dios. ¿Dicen amén? Hoy solamente encuentras en Jeremías 51, verso 37, que Babilonia es un montón de ruinas hoy por hoy. Pero te tengo buenas noticias. También el movimiento babilónico del demonio ya está en ruinas, ya pronto viene su fin. Como le llegó el fin a Babilonia, la ciudad original, pronto está por terminar la Babilonia que gobierna el mundo. Y vuelvo a repetir, nunca ande pensando que es una organización religiosa, una agrupación X, no. Donde quiera que tú estés y le des lugar y aceptes lo que te ofrece, ya bienvenido a Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Siga estudiando su palabra. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. En este capítulo 51 de Jeremías y en el verso 45 hay una invitación. Salid en medio de ella, pueblo mío. Salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová y no desmaye vuestro corazón. Hermano, pastor, pero aquí dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Pues te tengo buenas noticias. Dios nos llamó a su pueblo. Al mundo entero que se convierte a Cristo es su pueblo de Dios. A los suyos vino y no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dicen amén. Gózate. Hoy por hoy todavía el mensaje está ahí. Salid en medio de ella. Y quiero que note, esto no es una deportación al cielo en grupo. Esto no es una salida donde vamos por montones. Dice, salve cada uno su vida. ¿Qué quiere decir? Cada uno tenemos que hacer un compromiso con Dios. La única manera es que si salgo de Babilonia, quiero ser de la familia de Dios, no de Babilonia. Hay un razonamiento. Yo no sé cuántas prácticas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, pienses que son muy correctas y que sin darte cuenta se metieron con humedad y que no son del Dios ni del pueblo de Dios, que las hemos adoptado sin darnos cuenta. Piénsalo. Hace 3 semanas les mencioné que una de las quejas de Dios fue porque han aceptado sus príncipes vestimentas extranjeras. En el paquete está completo todo: idolatría, prácticas abominables, quemando los hijos a los dioses, pero también vestimentas. Y no se preocupe, aquí no vamos a hablar de pantalones de hombres, de mujeres, nada de eso, no. Aquí hablamos de esas cosas que adoptamos sin darnos cuenta poco a poco, que son las conductas abominables a Dios. Y si estás ahí luchando y manteniéndote, sigue fiel, que Dios nos dará la corona de la vida. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Tu siervo el profeta Sofonías, Señor, también nos recuerda el porqué y detalla
las prácticas incorrectas que no te agradan. Hoy por hoy, gracias por tu Espíritu Santo, que redarguyes nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos venir ante tu presencia, Señor, y pedir perdón, renovar nuestros votos delante de ti y hacer los cambios necesarios antes de que venga el día, Señor. La diferencia entre los antiguos y nosotros es que un día tú levantas a tu pueblo, un día de estos, no muy lejano, y se quedan, o nos quedamos y nos descuidamos, Señor. Permítenos aferrarnos, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, y poder cambiar tu palabra en estilo de vida personal. Una vida que te agrade a ti. Una vida digna para nuestra familia, nuestros hijos. Con tu dirección, con tu ayuda. Lo estamos viendo, lo estamos disfrutando. Tu palabra es fiel, no falla, Señor. Gracias. Esta palabra, Señor, la hemos depositado en esta tarde en la vida de tu pueblo. Las personas, Señor, que tienen tiempo conociendo tu palabra, los que están empezando. Y estamos rogando que esta palabra se convierta en eso, en la instrucción, en la dirección correcta para tomar buenas decisiones, Señor, para agradarte. Esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición, Señor. Permítenos seguir esforzándonos, cuidándonos, estar despiertos para seguir buscando tu reino, Señor. Despide a tu pueblo en paz, Señor, esta tarde. Bendícenos el resto de la tarde. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos presta vida. Aquí estamos próximo domingo. Amén. Dios les bendiga.